Hola, bienvenidas y bienvenidos a una entrega más del curso Física para Todos. Soy Jorge Antonio Peña Piña, Jorán Pepí. Comenzamos. En esta clase número 4 del curso estaremos tocando el tema de estándares y unidades. Empezaremos con un breve repaso de las clases anteriores. Hemos visto que la física es una ciencia experimental. Esto quiere decir que vamos a estar haciendo diferentes experimentos tratando de emular los diferentes fenómenos naturales y físicos que vemos a nuestro alrededor. Esos experimentos deben de ser medidos. ¿A qué se refiere esto? A que vamos a utilizar cantidades físicas. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de la palabra medir? Vamos a verlo. Medir, como tal, es comparar una magnitud con otra. Para ser más precisos, estas magnitudes deben de ser comparadas con un patrón o un estándar. Estos estándares son conocidos como unidades. Por lo tanto, cuando nosotros trabajemos con cantidades físicas, estas deben especificar a la unidad que corresponden. Tal vez no estamos tan familiarizados con las unidades, pero están a nuestro alrededor y no nos hemos dado cuenta. Cuando nosotros hablamos de tiempo, decimos 3 horas, 2 horas, media hora. Justamente esas unidades que estamos haciendo referencias en los tiempos son los patrones o estándares a los que nos estamos refiriendo. Otro ejemplo puede ser cuando decimos caminé 3 kilómetros o mi coche iba a 50 kilómetros por hora. Vemos entonces que a nuestro alrededor y en nuestra vida cotidiana utilizamos las unidades más de lo que pensamos. Pero vamos a ver también por qué fue importante que en nuestras primeras clases habláramos de la exactitud. Esta exactitud nos va a permitir que nuestras mediciones en los experimentos que llevemos a cabo sean confiables y sobre todo que también exista una precisión. Vamos a ver más adelante lo que es un sistema de medición. Lo vamos a ver más a detalle. Pero un sistema de medición no es más que un conjunto de patrones o de unidades. Ya en los ejemplos anteriores escuchamos algunas como fueron unidades de tiempo, unidades de longitud, unidades de masa, unidades de luz, de sonido. Todo lo que podemos medir a nuestro alrededor, como dijimos, deberá llevar una medida. Y esta medida o unidad, si las juntamos todas, vamos a crear el sistema de medición. Nos vamos dando cuenta entonces que la física está presente en nuestra vida cotidiana en todo momento. Entrando al tema, vamos a lo que es un sistema de medición. Nosotros comúnmente utilizamos en habla española el Sistema Internacional de Medida, el cual es conocido por las siglas SI, pero también tenemos otro sistema al cual le llamamos Sistema Británico. Ese sistema británico es utilizado en países de habla inglesa y no importa si ustedes trabajan en Sistema Internacional o Sistema Británico, nosotros vamos a poder realizar conversión de medidas al comparar los diferentes patrones de ambos sistemas. Bien, vamos a entrar a detalle con lo que son las unidades del sistema internacional. ¿Por qué? Porque es el sistema que vamos a estar manejando a lo largo del curso. En algunos ejemplos estaremos tratando también con sistema británico, pero en la mayoría de los ejemplos trabajamos con sistema internacional. Como ya lo vimos hace un momento, el sistema internacional es un conjunto de patrones o de unidades. Las más importantes son el tiempo, el cual su unidad de medida es el segundo, su abreviatura es el seg, pero nosotros lo vamos a estar definiendo con una S minúscula. Tenemos también por otro lado la longitud, la cual su unidad es el metro, la abreviatura es MTS, pero nosotros estaremos trabajando con la letra minúscula M. La masa, que es otra de las unidades más utilizadas, su unidad es el gramo.
Su abreviatura es GRS, pero vamos a estar trabajando con la G minúscula. Nosotros podemos trabajar también con prefijos. ¿Para qué nos sirven estos prefijos? Bueno, son unidades basadas en los patrones, pero nos permiten representar cantidades más grandes o más pequeñas. Antes de pasar a revisar los prefijos y múltiplos, me gustaría comentarles un poco de cómo fueron creados estas unidades. En 1791, por ejemplo, el metro, que es la unidad de longitud, fue definida por la distancia que existía entre el Polo Norte y el Ecuador. Esta distancia fue dividida en 10 millones, es decir que en ese año el metro era una 10.000.000ª parte de la distancia que existía entre el Polo Norte y el Ecuador. Actualmente este concepto ya fue cambiado. Otro ejemplo de cómo ha ido evolucionando estas unidades es el tiempo. En un principio, el segundo, que es la unidad del tiempo, fue definida en el tiempo que tardaba un péndulo con 1 metro de largo en oscilar de un lado al otro. Vemos cómo todas estas mediciones pues no eran tan precisas o tan exactas. Esto con el largo del tiempo ha ido cambiando, pero no solamente sucedió con el sistema internacional, sino también con el sistema británico. En un principio, por ejemplo, la longitud de medida, la que conocemos como pie, era basada en el tamaño de la planta del pie que tenía el rey. Imaginemos entonces cuando moría y llegaba a la sucesión un nuevo rey, estas unidades iban cambiando. Por lo tanto, estos patrones de medidas o estos sistemas de medidas son seguidos no solamente en un país, sino que es un patrón que es seguido a nivel mundial. De ahí la importancia de conocer las unidades y en un momento los prefijos y múltiplos que vamos a ver. Como mencionábamos, un prefijo me va a permitir a mí hacer más grande o más pequeña una cantidad. Vamos a empezar por las cantidades pequeñas. Si nosotros tenemos la unidad del metro, por ejemplo, y la queremos hacer más pequeña, nos podemos ir con el deci, que es 10 a la menos 1, el centi, que es 10 a la menos 2, el mili, que vendría siendo 10 a la menos 3, micro, menos 6, nano, menos 9, pico, menos 12, femto, menos 15, ato, menos 18, septo, menos 21 y el yocto con menos 24. Ahorita vamos a ver a qué se refieren estos prefijos. Si yo quisiera hacer más grande mi cantidad, tengo por otro lado el 10 a la 1, que sería decto, a la 2 hecto, a la 3 kilo, a la 6 mega, a la 9 giga, a las 12 tera, a la 15 peta, a la 18 hexa, a la 21 zeta y a la 24 yota. Vamos a ver más claramente a qué se refiere esto. Supongamos que yo tengo una unidad de medida y por cada cero que yo tenga voy a ir sumando. Por ejemplo, abajo tenemos el 1000. El 1000 tiene por lo tanto 3 ceros. Si yo me voy a la tablita que está explicada en la parte superior, vemos que 10 a la 3 es kilo. Y nada más lo único que me falta por hacer es agregarle la unidad que estoy trabajando. En este caso, si son de medición, sería el metro y quedaría kilómetro. Pero podemos utilizar cualquier unidad que tengamos. Por ejemplo, kilogramo, kilosegundo, kilobyte. En la actualidad es muy utilizado el término gigabyte, megabyte, kilobyte, terabyte. Y es justamente a lo que se refiere. Por ejemplo, un gigabyte estaríamos hablando de que son 10 a la 9 bytes y así sucesivamente. Para las cantidades más pequeñas tenemos que tomar en consideración el 1, es decir, en el ejemplo que estamos observando es 0.001. Tenemos que contar las cantidades que están a la derecha del punto decimal. En este caso, como son 3,
me voy a mi tablita y veo que 10 a la menos 3 es mili, por lo tanto sería mili más la unidad que estemos trabajando, en este caso miligramo. Por lo tanto, de esa manera se manejan los diferentes prefijos y múltiplos. Así como les mencioné un poco de historia acerca de cómo fueron creados estos sistemas, cabe mencionar que en la actualidad el tiempo se define como un segundo al tiempo que tardan ciclos de radiación que son bombardeados por medio de estados y de átomos. En el caso de la longitud, el metro es la distancia que recorre la luz en el vacío y cuánto tiempo tarda de llegar esa longitud de onda de luz. Y por lo último, la masa, que es el kilogramo, se define como la masa de cierto cilindro de una aleación de platino. Esto es en cuanto al peso de esta aleación. Con esto concluimos el contenido de la clase. Espero que les sea de gran utilidad y los invitamos, antes de despedirnos, a seguirnos en las diferentes redes sociales que tenemos. Nos pueden encontrar como Prof. Joran Pepi. Sigan nuestro canal y activen las notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los nuevos contenidos que tenemos para ustedes. Así también los invitamos a que en los comentarios de los videos nos dejen alguna temática que les interese que tratáramos. Muchas gracias y nos vemos en las siguientes entregas.